Bueno, pues el seminario de hoy se centra en la integración de estructuras entre Metal y CIPECAD. Partiremos de una nave que tenemos en pantalla, es una nave industrial de los ejemplos que tiene el programa. Estos ejemplos los tienen ustedes disponibles dentro del botón descomprimir ejemplos. Se genera la carpeta ejemplos y dentro CIPE 3D. Sencillamente es la nave, una de las naves adosadas, el ejemplo 1. Como saben ustedes, CIPECAD, el CIPE 3D dispone de una pestaña de cimentación. En esta pestaña ustedes pueden diseñar lo que sería las bases de la cimentación. Eso lo vimos ayer. Tienen dentro de el ejemplo. Tienen un ejemplo y dentro de este ejemplo tienen el menú elementos de cimentación. En este menú pueden ustedes entrar nuevas zapatas de hormigón armado o nuevas vigas de atado. La introducción de datos es muy similar a la que vimos el día de ayer. Ustedes pueden elegir entre vigas de atado y vigas centradoras. Como ven, las vigas centradoras son de mayor tamaño y disponen de una cuantía de refuerzo de armado muy superior a las de atado debido a la forma de trabajar, ¿no? Las primeras solamente atan la cimentación horizontalmente, impidiendo los desplazamientos relativos en el plano horizontal, mientras que las vigas centradoras, pues en el caso de tener zapatas de medianería o de esquina, pues intentan centrar la zapata evitando su vuelco. Bueno, pero no voy a extender en esta pantalla, puesto que aquí, como ven ustedes, solamente estamos limitados a este tipo de diseño de cimentaciones. De modo que voy a enseñarles un método para poder establecer en CIPECAD una cimentación, por ejemplo, basada en unos pilares, ¿vale? Vamos a introducir lo que sería una planta específica de hormigón, una estructura de hormigón que va a servir de base para la estructura metálica que tenemos en pantalla. Lo primero que recomendaría es que se creara una ventana nueva, abrir ventana nueva selecciono, repito el proceso, selecciono el eje X, por ejemplo, y a continuación el eje Y de la nave, y llamo a esta ventana cimentación. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos viendo el plano que contiene todos los nudos donde están situados los arranques de los pilares. Además estoy viendo también unas líneas. Estas líneas son la línea de cumbrera. Estas líneas pues se pueden desactivar. Vamos a ver si puedo, dentro de planos, vamos a ocultar referencias
y vamos a ocultar las referencias, por ejemplo. Bueno, esto vamos a hacerlo desde aquí. Capturas, rastreos. Bueno, vamos a dejar estas líneas porque de todas formas no nos van a molestar. El objeto de haber creado este plano de cimentación es porque vamos a partir de aquí a generar... A ver. Sí. Vamos a crear un dibujo en DXF. Esto lo podemos hacer desde aquí. Ayer les enseñé esta opción que sirve para imprimir. Entonces, vamos a crearnos por ejemplo, el directorio, en un directorio de nuestro escritorio, por ejemplo, creo una carpeta que se llama Seminario en Metal 3D, y a continuación elijo la opción AutoCAD en DWG 2D, y acepto, y entonces generamos un fichero que estará dentro del directorio que he indicado, ¿vale? Una vez hecho esto, ya podemos irnos al programa CipeCAD, vamos a abrir una obra nueva allí y vamos a importar este fichero. Este fichero, como ya les he dicho, no es otra cosa que el replanteo de los arranques de los pilares de esta nave. Así pues, cierro la nave, cierro esta obra y ahora abro en CipeCAD una obra nueva. Vamos a abrir una obra nueva, la voy a llamar Vale, entonces aquí creo esta obra vacía, ¿vale? La vamos a aceptar. Y ahora estoy dentro de la pantalla entrada de pilares. Muy bien, dentro de la entrada de pilares voy a importarme el replanteo de la nave adosada. Y ya están viendo ustedes el dibujo de la ventana en 2D que he creado a partir del programa de CipeCAD. Esto me va a servir para situar los ejes de lo que van a ser las columnas donde voy a situar mi estructura. Ahora voy a quitarle, vamos a ver, esto me interesa. Ajá, voy a dejar solamente lo que son los ejes de replanteo. Bueno, ahí están viendo ustedes dónde está el origen de coordenadas. Bueno, esto no importa de momento. Lo que importa es dónde están situados los ejes de replanteo. Así que procedemos a crear nuevas plantas. Voy a crear una planta. ¿De acuerdo? Y vamos a situar la planta del primer forjado, aunque no lo tengamos, a una altura, por ejemplo, de, vamos a poner, pues un 1,5 metros.
Vale, ahora vamos a ir introduciendo los pilares. Vamos a introducir pilares de, por ejemplo, de 6×6, de 5×5, un pilar que sea capaz de por ejemplo, tener una dimensión capaz de abarcar lo que sería el área de una placa de anclaje de un pilar metálico. Y ahora pues voy a capturar los puntos de replanteo de lo que serán los pilares que me servirán de apoyo para la nave adosada. Bien, ahí estoy viendo que tengo dos pilares más. Pues ahora tendría que cambiar el tipo de captura. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a capturar a, por ejemplo, punto más cercano. Bueno, hay una intersección. Aquí lo ideal es, pues, generar las vistas o tener un plano de replanteo más adecuado. Vamos a ajustar uno de los pilares que ha quedado un poquito desplazado. No, vamos a ajustar. Correcto. Muy bien, y ahora ya tenemos el replanteo de nuestros pilares, así que ya podemos pasar a entrada de vigas. Y como ven, el programa nos mueve o nos lleva al forjado número 1, así que vamos a ir a la planta inferior, es decir, al grupo de cimentación, ¿vale? Que es donde arrancan nuestros pilares, y aquí nosotros podemos definir las zapatas. Vamos a ir a cimentación y vamos a decirle que genere zapatas y vigas. Bueno, entonces aquí ha generado este pilar, está desplazado, lo debería haber ajustado. Aquí ha encontrado una zapata de medianera, de esquina. Vale, pues voy a volver un momento a pilares. Vamos a dejar estos pilares ajustados. Ahora sí. Volvemos a la entrada de vigas. Bueno, ahora las zapatas las podemos volver a entrar. Elementos de cimentación, nuevo. Vale, eso es porque estoy intentando introducir una encima de la otra. Voy a darle a ignorar. Vamos a borrar esta. Vaya por Dios. Bueno. Vamos a ver, entrada de vigas. Vale, pues borramos esta para que no nos dé el error. Borramos este. Bueno, vamos a ver si me deja.
El pilar 14 está más situado. Vamos a ver. Elementos de cimentación. Bueno, en vez de esto vamos a borrar las vigas centradoras. A ver si por aquí podemos hacer algo. Sí. Bien, perfecto. Y ahora con cimentación. Voy a darle a grabar antes. Borrar. Ahora sí. Bien, pues vamos a introducir otra vez las zapatas. Bueno, vamos a dejarlas así. He utilizado primero la opción de generar zapatas y vigas. Entonces el programa, cuando detecta que hay una zapata en una esquina, inmediatamente la pone de esquina y lanza dos vigas centradoras. Aquí, por ejemplo, ha visto que eran de medianera y, bueno, pues ha lanzado una viga centradora hacia esta posición. Aquí tenemos otra zapata. Vamos a darle a nuevo. Y ahora entraremos correas y me dirán ustedes, bueno, pues que simplemente para esto no hace falta tener CPK, pero ya lo que es bastante común podría ser utilizar unos pilares o unas columnas pequeñas de 1,5 metros para apoyar encima la nave. Eso no se puede hacer en el otro programa. Entonces esto es una forma de integrar dos estructuras y vamos a ver el proceso. Dentro de vigas centradoras vamos a entrar a una viga de atado. Ahí lo tenemos. Hemos completado ya la viga de atado. Y ahora continuamos con el proceso, ¿no? Vamos a entrar a otra viga. Entrar en otra, por ejemplo de aquí. Aquí. Y ahora ya vamos a subir de planta. Ahí tenemos todo lo que serían las cabezas de estos pilares de 1,5 metros. Y vamos a integrar la estructura metálica en la estructura de hormigón. Para eso, pues pasamos a esta opción y le damos a importar. ¿Vale? Repito la orden. Dentro de el menú de estructura metálica o dentro de obra también tenemos, a ver, exacto, cargas, grupos, obra. De acuerdo, el icono este me permite integrar las estructuras 3D. Para eso me voy a ir a importar una obra desde Cipe 3D y voy a coger la nave adosada que he visto en principio, que me ha servido para generar mi plano de replanteo. Entonces hago doble clic en ella y, como ven, aparece en pantalla una imagen de lo que sería la proyección de la estructura metálica sobre la estructura de hormigón. Entonces, fíjense que voy desplazando el origen de coordenadas de esa nave y ahora
voy a elegir un punto para situar esta estructura. Entonces, me sitúo, por ejemplo, sobre los ejes de los pilares, ¿vale? Del primer pilar que capturo, veo que coincide y ahora hago clic en él. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que se ha abierto un panel que me va a permitir compatibilizar las hipótesis de viento generadas en metal, ¿no? En la parte superior estamos viendo las hipótesis de viento que vienen del programa Metal, CIPECAD, ¿vale? Y bueno, pues no he generado hipótesis de viento en CIPECAD. Sí en CIPE Metal, pero no en CIPE. Por lo tanto, las combinaciones siguen siendo las que vienen del propio programa de Metal 3D. Bien, al finalizar esta opción, vemos ahí en una línea discontinua lo que sería la estructura metálica que está superpuesta al hormigón. Ahora mismo voy a hacer una ventana 3D y están visualizando el resultado de la importación de metal y de CIPE. Terminado este proceso, voy a explicarles un par de cuestiones que deben de tener en cuenta. Lo primero es que voy a mostrarles esta lámina, ¿vale? Entonces, aquí están viendo ustedes un dibujo de lo que sería la superposición de una estructura metálica de que viene procedente de CIPE 3D, o lo que era antes el nuevo metal, Cuando la insertamos encima de una estructura de CIPECAD, lo que deben de saber es que en CIPECAD el número de hipótesis generadas son 8. Y son, fíjense en el dibujito que tenemos en la parte inferior. Son esas hipótesis que ven ustedes ahí. En la dirección X tenemos dos acciones, más X y menos X. Y además también tenemos la misma acción en X y en menos X, pero además con aplicadas sobre el centro de masas de la estructura, que sería esto que tenemos ahí en color morado debajo, ¿verdad? Eso sería la estructura de hormigón de CIPECAD y sobre ella se aplicarían las cargas que estamos viendo en la parte inferior, en el dibujo, en el diseño de la parte inferior. Y ya les he dicho que la acción del viento en CIPECAD se aplica en el centro de masas de la planta en dos sentidos, según por dirección, en dos sentidos por dirección. Pero además también tenemos la misma acción multiplicada, o mejor dicho, aplicada sobre un punto que tiene una excentricidad con respecto al centro de masas. Esto lo hacemos para provocar lo que sería la incidencia del viento de una forma no ortogonal a los ejes X y Y. Por lo tanto, CIPECAD genera 8 hipótesis de viento cuando el usuario entra aquí en obra, datos generales y activa la casilla de viento. ¿Vale? Entonces, acuérdense que teníamos unos anchos de banda. Ese ancho de banda del edificio es la proyección sobre los ejes X e Y. Y, bueno, pues sobre ese ancho de banda, el programa calcula la presión, sabe la altura del edificio
luego puede calcular la carga puntual a aplicar en el centro de masas de la planta. Y ya les he dicho que puede ser en dos sentidos por dirección, es decir, cuatro hipótesis de viento, más aparte la misma carga aplicada con una excentricidad del 5% con respecto al centro de masas de la estructura. Por lo tanto, CIPECAD, al activar estos paneles de cargas de viento, genera automáticamente 8 hipótesis de viento. Vamos a poner, por ejemplo, la norma española. Vamos a poner 20 por 20. Y ahora me dice, ojo, que usted tiene definidas hipótesis adicionales de viento que vienen de metal. Debe revisar la compatibilidad. Y ahora es cuando entra en acción esta lámina, ¿verdad? Que nos sirve para saber la nomenclatura que utiliza, por ejemplo, el metal, el generador de pórticos, para crear las acciones de viento. Entonces, en la parte inferior tengo las acciones de viento que vienen procedentes de CIPE metal, y en la parte superior tengo las hipótesis que me ha generado CIPECAD. Y ahora lo que tengo que decirle es si son o no compatibles con las acciones que tienen ustedes aquí en columna, ¿verdad? Por defecto el programa las ha hecho compatibles todas, pero eso es imposible. Tendremos que coger y decirle, vale, vamos a ver. Las acciones las tengo en viento en I. Bien, pues aquí solamente hemos definido viento en I. Así que vamos a compatibilizarlas con viento en I. Lo que sea viento en X lo desactivo. ¿Vale? Esta es en I también, la desactivo. Y ahora lo que tengo que fijarme es si es en más I o en menos I. Bueno, pues en I tenemos la acción de viento en I más I y menos I. Vale, pues entonces estas dos son compatibles en más I, así, vale, y estas no son compatibles. ¿Vale? Es decir, tenemos que, bueno, aquí debo decir una cuestión. En la estructura metálica ha sido calculada con unas acciones de viento que no correspondían al generador de pórticos. Por eso, de ahí que no coinciden exactamente, pero lo que quiero que sepan es que ustedes tienen que hacer, indicarle al programa qué acción de viento es compatible con las generadas con CIPECAD. Si la estructura de hormigón la tenemos enterrada, pues no pasa nada. Pero si la tenemos sobre el terreno y expuesta al viento, pues ahí intervenimos compatibilizando la combinatoria de acciones procedentes de CIPECAD y de CIPE. ¿Vale? Otra cuestión es que en Colombia es costumbre, por ejemplo, o en algunos países de Latinoamérica, crear este tipo de pilares para apoyar la nave o la estructura metálica. Entonces, debo decirles que los elementos estos, que serían unos pequeños pilares, unos enanos,
estos pilares tienen que emerger del suelo o tienen que tener una altura mínima de 1,5 metros para que Zipecat los calcule. Es una de las recomendaciones. Vamos a ver este mismo ejemplo, pero con otro tipo de estructura. Aunque antes voy a hacer un repaso de las preguntas que me han hecho, ¿vale? En el día de hoy y hasta el momento. Entonces, estamos viendo, vamos a ver, me pregunta Eduardo que el pilar está mal colocado. Bueno, el pilar 14 ya se corrigió quizá la posición. Vale. Luego, ¿por qué se cuelga el programa? Eso ocurre en el mío seguido debido a qué se debe esto. Bueno, vamos a ver. A mí se me ha colgado al borrar una de las zapatas. Mejor dicho, al intentar meter una zapata encima de la otra, no me he dado cuenta y he provocado el fallo. Generalmente los problemas se producen cuando el programa es incapaz de resolver un gráfico, o sea, una representación gráfica de lo que sería pues la intersección de un elemento con otro. Yo la verdad es que no esperaba que la zapata me diera error, pero debería haber utilizado dentro de cimentación, dentro del elemento de cimentación tengo editar o mover, que esto sí que me permite ajustarlo, en vez de intentar meter una zapata encima de la otra. ¿Por qué no se realiza una cimentación de columnas cortas? Bueno, yo creo que ya lo he hecho, ¿no? La cimentación de columnas cortas es esta. Creo que el diseño está claro, pero ya les digo que como mínimo deben de tener 1,5 metros para que no haya problemas con el dimensionado cortante, sobre todo en zonas sísmicas. ¿Vale? Otra cosa que me preguntan es que en Zipecat no se puede realizar estructuras con ejes irregulares. Bueno, con Zipecat no, con metal y con el generador de pórticos. Yo con Zipecat sí que puedo iniciar encima de una estructura metálica otra de metal, pero parto de cero. O sea, tendré que definir cargas, barras, longitudes de pandeo, mientras que con el Zipe 3D y sobre todo con el generador de pórticos, si la estructura es regular, pues tengo muy fácil lo que es la definición de cargas. Otra pregunta que me hacen es ¿por qué en Zipecat hay 8 hipótesis de viento y en metal 6? Bueno, en esta ocasión han sido 6, pero porque lo definí así en Zipe 3D. El generador de pórticos, dependiendo de la norma y dependiendo de situaciones de si consideramos huecos abiertos o cerrados, o si la estructura va a estar permanentemente abierta con los huecos permanentemente abiertos o pueden estar abiertos o cerrados, depende del código y ya digo de la norma y del país, pues se pueden generar 14 hipótesis de viento máximo, ¿no? Lo que sí que debemos tener claro es que el generador de pórticos utiliza esta nomenclatura para la definición de, acciones. Es decir, carga en 180, 270, 90 y 0. ¿Vale? Derecha, frontal, trasera, izquierda. ¿Lo ven ahí en el dibujo? Entonces, esta nomenclatura pues no coincide exactamente, ya les digo, es la nomenclatura del generador de pórticos, no coincide exactamente con la que utiliza Zipecat.
Esto es debido a que, por ejemplo, si yo estoy utilizando el generador de pórticos con el código español, pues se utiliza esta nomenclatura 90, 0, 270 y 100 para lo que son el cálculo de las cargas de viento para estructuras no regulares. Sin embargo, el mismo código técnico me dice que puedo utilizar un método simplificado, y ese método simplificado me dice que utilice las cargas de viento aplicadas sobre los centros de masa y las cargas de viento aplicadas sobre el centro de masas, pero con una pequeña excentricidad para que produzca el efecto de lo que sería la incidencia del viento en un ángulo que no coincide con los ejes ortogonales. En fin, nos estamos ajustando al código que en estos momentos me determina CIPE desde datos generales y CIPECAT desde el generador de pórticos. La combinatoria de cargas no queda nada claro. Bueno, pues yo me remito a este dibujo. ¿Bien? Y bueno, lo que hay que hacer compatibles son las cargas de 90 grados con las cargas en más X. La de 270 con la carga en menos X. La carga en 180 grados con menos Y y la de 0 grados con más Y. Esto para el código técnico. Otra pregunta que me hacen, ¿se puede poner un forjado en los pilarillos a cota más 1,5? Pues sí, eso era uno de los ejemplos que iba a hacer ahora, mostrarles cómo podemos diseñar una estructura, bueno, pues sobre un forjado y a partir de ahí replantear colocar encima la estructura metálica. A ver, ¿qué más me preguntan? El programa también forma la consideración del 5% de la torsión accidental de cargas de sismo. Sí, eso también lo tiene en cuenta, pero siempre, claro, teniendo en cuenta que tenemos un forjado que actúa como una planta, y sí que aplica esta consideración. ¿Se puede poner un forjado? Sí. ¿Cómo haría con un muro en vez de con pilares? Bueno, con un muro es tan sencillo como venir aquí a entrada de vigas, ¿vale? Eliminamos lo que son la cimentación. Borramos también las vigas centradoras. Y ahora, utilizando estos pilares, pues podemos colocar un muro, entrando desde vigas muros, entrar muro, vamos a meter un muro de hormigón. Este muro de hormigón va a tener unas dimensiones de 15-15 a partir del eje, con vinculación exterior. Vamos a poner una zapata corrida de estas dimensiones, canto 50 y vuelos 50 por 50. Y ahora pues pinchamos sobre el eje el muro, ¿vale? Voy a quitarla, vale.
ya tenemos introducido nuestro muro. Bueno, podemos también cerrarlo por aquí. ¿Vale? Ya tenemos cerrado nuestro muro. Ahora, si situamos hábilmente una serie de pilares por estas zonas, evitando que se nos caiga el forjado, pues podríamos también introducir, vamos a hacerlo, vamos a ir a... ¿Ven? Aquí ya tenemos los paños, que podemos dejarlo como un paño hueco. Si veis a vigas muro, borrar, perdón, vigas muro, borrar, no, paños, introducir gestión de paños, borrar paño, y esto quedaría de esta forma. Sí, creo que estoy respondiendo con esto a algunas preguntas. Podemos plantearnos este tipo de estructura, ¿vale? O bien vamos a hacer otro ejemplo, que sería, vamos a crear una entrada de pilares. Vamos a introducir unos nuevos pilares. Nuevo pilar. Vale, 3,6, vamos a ponerlo. Muy bien, y ahora vamos a cambiar la altura. Editamos las plantas, en vez de un forjado a un pilarcito vamos a poner, por ejemplo, 4 metros de altura. Vamos a situar nuestra cota de cimentación a menos menos 3,5. ¿Vale? Y ahora volvemos a lo que es la entrada de vigas. Ahí tenemos los pilares. Ahora podríamos hacer, por ejemplo, se me ocurre un hueco para una rampa, para bajar pues cargas. Vamos a entrar aquí vigas. Vamos a entrar una viga plana de 30. Y ahora pues vamos a generar, vamos a ir a paños, gestión de paños, entrar paño, vamos a meter por ejemplo una losa de tipo reticular, de casetón, vamos a poner recuperable y un ancho de 40, 45 más 5, para que soporte una buena carga. Y ahora pues establecemos el replanteo, copiamos paño y generamos
Abacus. Y vale, pues así quedaría nuestra estructura. Sería una estructura metálica. Bueno, ahora lo que ha pasado es que he elevado, he cambiado la posición de la estructura metálica. Puedo volver a situarla otra vez. Vamos a ver. He pasado aquí, estructura, mover estructura. Hay un defecto de dibujo. Ha sido al modificar la posición de las barras de hormigón, pues se ha quedado la estructura metálica arriba. Entonces, bueno, no pasa nada. Tengo la opción de poder, dentro de estructuras integradas, puedo mover, nueva conexión, asignar desnivel. Puedo también, o quizá lo más fácil sería, a lo mejor, borrar esta estructura y decirle que quiero no importarla. Ahora sí, ha quedado ya situada a su altura correspondiente. Podemos ver el suelo. Se ha quedado situado a ese nivel. ¿Vale? A ver, vamos a ver las preguntas que se nos plantean. Sí, todos los interesados en la imagen esta para compatibilizar las acciones de viento en CIPECAD y Metal, les puedo hacer llegar el correo electrónico, por correo electrónico, como ya he hecho otras veces, a la dirección que ustedes me indiquen, siempre y cuando pues tienen que mandar su solicitud a soporte. Vienen aquí, vamos a ver, voy a mostrarles las diferentes direcciones de soporte técnico. Entonces, cada país tiene una dirección de correo electrónico para donde ustedes pueden enviar sus consultas y a través de los formularios que tienen aquí, pues rellenan esta solicitud y me ponen aquí que desean recibir el gráfico de compatibilidad de acciones de viento y yo le envío ese diseño, ese dibujo a aquel que me lo solicite. Bueno, no voy a cerrar. Más cosas. Bueno, veamos. El tema de los aisladores de base se puede simular en el programa, pero no dispone de una opción específica para tal fin. Se puede hacer una simulación, pero bueno, necesitaría un taller específico para esto. Quizá el que esté interesado en crear aisladores, lo mismo, le indico que me envíe la solicitud o la pregunta a través o la sugerencia a través del soporte técnico.
Bueno. Sobre un muro de sótano sí que podemos arrancar pilares de hormigón. Pero si el pilar, por ejemplo, estos pilares son de 60 por 60, los he creado así, con ese tamaño tan grande para que pueda ubicarse la cabeza del pilar, ¿no? Encima perdón, la placa del pilar de metal encima de la cabeza del pilar de hormigón. Pero sí, podemos, encima de un muro de sótano sí puedes arrancar pilares que tengan, por ejemplo, si el muro es de 25 por 25, pues un pilar de 25 por 25, o de 25 por 30 o 50. Esa es la gracia que tiene el módulo de muros de hormigón. A ver. Me preguntan que si en la gráfica de acciones ¿qué significa CP? Pues SU y SV. A ver, aquí CP sería el peso propio, SU sobrecarga de uso y V8 son las cargas de viento que genera CIPECAT. En la otra gráfica están viendo, tendríamos, por ejemplo, con una estructura que proviene de CIPE 3D, pues peso propio, sobrecarga de uso, 6 de viento y 3 de nieve. Y luego, pues al integrar las dos, aumenta el número de combinaciones. Pero ya le digo que este número de hipótesis de viento depende del generador de pórticos y también depende el número de hipótesis de viento depende también de si estamos calculando con huecos abiertos, huecos que pueden estar abiertos y cerrados, en fin, puede ir cambiando. A ver, otra pregunta, Juan Gómez me pregunta, ¿en ese modelo puedes colocar ejes irregulares? Pues es que no entiendo muy bien qué quiere decir con ejes irregulares. Supongo que será columnas con una sección que no es rectangular. Podemos girar también los ejes de la columna. O sea, de momento, Juan, no he recibido correos pidiéndome cosas. Y cuando a mí me dicen, y a través de correo electrónico me piden una lámina o... Yo lo he enviado, pero primero necesito ese correo. Lo pueden enviar a soporte, lo voy a decir aquí. Esa es la dirección que verán en el chat, soporte@cipe.com. Bueno, pues, perdón si no lo he enviado. ¿Alguna pregunta más sobre este método? Joder, macho. Vamos a ver, lo de integrar más de una estructura,
si en vez de una subestructura se meten 4, la simulación y la combinación de viento no sería posible. Pues claro, lo tenemos más complicado. De todas formas, meter 4 estructuras encima de una estructura, pues sí, es un poquillo más complicado. Creo que eso es otra lámina, ¿no? Vamos a ver lo que pasa con el viento. A ver, no, esto no es. Bueno, esto es lo que pasa con el viento, ¿no? Cuando tenemos dos estructuras de acero, digo. Claro. Yo creo que, miren, aquí tienen un pequeño gráfico, ¿no? De lo que pasa cuando tenemos viento aplicado sobre una estructura de hormigón dividida en 2 zonas. Si a esto le vamos a meter encima estructuras de metal, pues creo que al final nos vamos a complicar demasiado la existencia, ¿no? Bueno, me preguntan que si es posible integrar varias estructuras. Sí se pueden integrar varias estructuras, claro. Igual que me decía antes que qué pasaba con el viento, ¿no? Cuando tenemos varias estructuras, pues conforme vamos importando más estructuras, pues vamos teniendo más combinaciones de viento a compatibilizar, ¿no? Con lo cual, pues estamos un poco complicándonos la existencia. El tema de realizar estructuras irregulares, o sea, dimensiones irregulares, aquí ha dado la casualidad que he metido una de 30 o 20 por 20, no lo sé exactamente las dimensiones que tiene, porque no me he fijado, pero sí que se puede hacer. Lo que pasa es que si la estructura de metal va variando y se va haciendo más estrecha, pues ya no lo puedo generar con el generador de pórticos. Con CIPECAT sí que tengo más juego en ese sentido, ¿no? Si me preguntan que si el programa es capaz de diseñar la conexión del pilar de concreto con el pilar metálico, pues sí, porque CIPE 3D, vamos a ver, una vez que tenemos la estructura integrada, ¿qué ocurre? Pues que yo la estructura la puedo editar desde aquí, sin salir de CIPECAT, puedo editarla, ¿vale? Y al editar la estructura y pulsar sobre ella, estoy viendo la estructura en 3D. ¿Y por qué aparecen los nudos de color amarillo? Pues sencillamente porque me está indicando que los nudos donde arranca la estructura metálica son los nudos de conexión con la estructura de CIPECAT. Al calcular esta estructura, la puedo calcular aislada, desde aquí, sin dimensionar pilares. Pero fíjense que me está diciendo una cosa cuando vaya a iniciar el cálculo. Dice, cuando calculo la estructura integrada desde el editor de CIPECAT,
de estructuras metálicas, el programa me advierte y me dice, ojo, va usted a calcular la estructura, pero desde aquí es una estructura, un cálculo aislado. Es decir, le va a servir para calcular y dimensionar los elementos de metal y sus reacciones, pero lo ideal es calcularlo todo integrado. ¿Por qué he hecho esto? He hecho esto para que vean que desde el menú de... A ver si puedo cancelar. No. Desde el menú, desde la ventana de edición de estructuras metálicas, tengo el menú uniones. O sea, el programa puede calcular las uniones. Y dentro de esas uniones están las placas de los pilares. De modo que, de alguna manera, creo que respondo a la pregunta de si el programa calcula la placa. Sí, pero lo tengo que hacer desde aquí, desde la pantalla de uniones. Luego, el programa, cuando paso a CIPECAD, a ver si puedo cancelar, no, ahora está comprobando barras, en fin, está haciendo el proceso, pero luego cuando paso a CIPECAD, desde ahí puedo lanzar también el cálculo, pero el cálculo en esta ocasión va a ser integrado, es decir, los desplazamientos que puede sufrir la estructura de hormigón influyen en los esfuerzos de la estructura de metal. ¿Mm? No, la estructura, me preguntan si la estructura debe estar calculada cuando se importa. No exactamente, o no es necesario. De hecho, yo he entrado aquí para que vean que se puede lanzar el cálculo y se puede dimensionar desde aquí, pero se puede lanzar el cálculo desde CIPECAD, sin haber calculado previamente la estructura. Esta estructura, recordarán que venía de metal, y en metal sí que la tenía calculada. O sea que, pero al hacer la importación, el programa de alguna manera pierde los ficheros de cálculo, y me obliga al integrarla a calcularla otra vez. ¿Más preguntas? Vamos a ver si termina esta comprobación de esfuerzos en barras y ya pasamos a... Bueno, un pilar de piedra, me preguntan que cómo se puede simular aquí. Si lo que queremos es
colocar un trozo de piedra y encima de él, pues, bueno, esta piedra puede estar funcionando muy bien a compresión, ¿no? Y a flexión, pues generalmente los bloques de piedra de atracción no funcionan tan bien. Entonces, para evitar tener esfuerzos de momentos en cabeza y en pie de pilar, pues dentro del menú de instrucción de pilares tenemos coeficientes en cabeza y en pie de pilares. Entonces, el usuario puede cambiar esa condición, ¿no? Puede poner ahí empotramiento en cabeza y en pie igual a 0. Si dejamos 1, coeficiente 1, el programa lo considera como empotrado, y si ponemos 0, el programa lo considera como articulado. Luego, si la pregunta es el pilar de piedra, ¿cómo se puede simular en metal? Pues es simplemente, lo único que hay que hacer es describir la barra como un material genérico, ¿no? Y entonces ahí pues establecer los parámetros o los valores de resistencia característica, módulo de elasticidad, etcétera, de la roca que vamos a utilizar como pilar, y luego pues utilizar la opción de empotramiento en cabeza igual a 0. Bueno, eso que me pregunta que qué pasa con la estructura metálica. Si está ya calculada la sección y viene definida al importarla a CIPECAD, claro. En CIPE 3D hicimos el cálculo de este ejemplo y ya viene con todos lo que son los parámetros de, por ejemplo, coeficientes de pandeo, secciones, las cargas, todo está calculado previamente en CIPE 3D, o sea, el antiguo metal, ¿vale? Estructura metálica de CIPE 3D ya estaba calculada. Ahora, al pasar todo el tinglado, ¿no?, de la nave a CIPECAD, pues he perdido lo que eran los datos de esfuerzos y de tensiones, pero lo que son todos los datos de dimensiones de las barras y la sección de la barra de acero, pues estaba toda calculada y comprobada. Ahora está aquí comprobando desplazamientos, barras, envolventes. Bueno, parece que le he dado incluso a cálculo todo integrado. Vamos a ver si puedo cerrar el proceso. Claro, al disponer de una estructura de hormigón y además conformado todo el perímetro con muro, pues el proceso se ralentiza de cálculo. ¿Más preguntas? Bueno, el módulo de pantallas, sí, se puede entender que ha quedado un poco en desuso desde que salió el módulo de muros. La pregunta que nos hacen es qué ventajas tiene el módulo de pantallas frente al módulo de muros. Bueno,
en realidad el primer módulo que lanzamos para poder entrar en el mercado sudamericano fue el módulo de pantallas, porque nos permitía diseñar columnas con dimensiones en L o en H, de una sección de hormigón. Y además el programa permitía resolverlo utilizando un método muy novedoso en aquel momento, que era el método de elementos finitos. Luego el módulo de muros de hormigón vino a completar un poco algunas limitaciones del programa del módulo de pantallas, ¿no? Como el hecho de que podíamos hacer arrancar encima del módulo de un muro, podíamos arrancar un pilar, o que el pilar y el muro estuvieran en contacto lateralmente. Eso también supuso un avance. Pero bueno, ahí también tenemos el módulo de pantallas, porque si hay estructuras que se han hecho o se han resuelto con ellas, pues es bueno que si queremos repasar el cálculo, pues podamos utilizarlo, ¿por qué no? ¿Sí, más preguntas? ¿Que por qué no calculamos pilares de madera? Pues CIPECAD no puede calcularlos porque no se ha implementado el módulo correspondiente para madera. Sencillamente, el día que podamos decir desde la ventana de entrada de pilares que quiero un pilar metálico y luego seleccionar una sección de madera, pues ya será posible, pero de momento pues no, son limitaciones de diseño. También nos gustaría tener aquí a duplicar la plantilla de programadores e ingenieros para poder diseñar todo lo que nos gustaría que el programa tuviera y llevarlo hasta el punto de, bueno, de estar al máximo nivel. De hecho, en algunas cosas sí que lo está, ¿no? Pero sabemos que todavía queda mucho trabajo para seguir desarrollando esta herramienta. Dice que se comenta que se va a implementar en breve el armado de secciones de hormigón en CIPE 3D. Pues sí, se comenta, es cierto. Lo que no sé es cuándo lo vamos a hacer, pero se está trabajando en eso, precisamente, en poder introducir secciones de hormigón. O sea, barras de hormigón en CIPE 3D. Eso es correcto. Bueno, pues parece que la estructura ya está calculada. Desde aquí podemos ver, por ejemplo, comprobar barras. Esto funciona igual que en CIPE, en 3D. Ahí lo tienen. Bueno, pues aquí me está diciendo que podríamos bajar un poquito de perfil. A lo mejor el tema de limitación de desplazamientos. Ahí tienen flecha. No se han definido límites de flecha. A lo mejor ahora si los definimos y comprobamos sí que
vamos a tener problemas. ¿Qué más tenemos desde aquí? Tenemos obra, vista 3D, podemos desde aquí ver la estructura completa. Claro, pero en 3D porque estamos en el programa de 3D. Y desde este botón, volvemos otra vez a la estructura integrada. Entonces, para calcular la estructura, incluso cimentación, aparece este menú, es diferente al anterior, ¿no? Y aquí dice, podemos dimensionar pilares metálicos, podemos, la estructura 3D integrada se puede también activar desde aquí, podemos dimensionar uniones, todos los nudos se resuelven con uniones soldadas, para cambiar el tipo de resolución de uniones hay que pulsar aquí. Bueno, los as mixtas no hemos puesto, dimensionar los as mixtas de chapa colorante tampoco. En fin, estos son unos de los parámetros que hay que tener en cuenta antes de lanzar el cálculo, ¿no? Esto es interesante activarlo, utilizando perfiles de series superiores. Bueno, esto es para hacer lo mismo que teníamos en el otro lado, ¿no? O sea, decirle, cámbiame el perfil si no cumple. Si ya está encajada la estructura, no hace falta activar esto. Pero sí que se calcula todo integrado, ¿eh? Pero lo único que pasaría es que si no activamos esto, luego tenemos que volver a metal, desde aquí, desde editar, estructura metal, y desde aquí venir a comprobar barras y ver si después del cálculo de la estructura integrada hay ahora alguna barra de metal que no cumple. Una conexión, pues las conexiones se ven desde aquí. Tenemos placas de anclaje y uniones. Si damos a placa de anclaje, podemos generarlas. ¿Vale? Y ahora pues podemos editarla y dimensionarla. Ese sería el proceso. Uniones, no, placas de anclaje, generar, editar, igualar. Picamos aquí y igualamos. O editamos. Esta está sin dimensionar. He dimensionado como está calculada. Esta sería el listado de comprobaciones. Y aquí tenemos la placa calculada. ¿De acuerdo? Ahora para lanzar el plano, pues tenemos que volver a Cipecal y desde la entrada de vigas tendríamos que venir aquí a lanzar impresora, le damos al más y aparte de plano de planta, replanteo, cargas, cimentación, etcétera, que tenemos para sacar o representar la estructura metálica, perdón, la estructura de hormigón, también tenemos estructura 3D y el mismo diálogo que tenemos en el CIPE 3D.
¿Alguna pregunta más? Pues, si les parece, finalizamos en estos momentos el seminario online y les invito a que sigan asistiendo a estos seminarios. Los reanudaremos a la vuelta de las fechas navideñas, seguramente a finales de febrero, a mediados de febrero o a principios de febrero comenzaremos otra vez con los seminarios y los seminarios están en YouTube. ¿Cuánto tiempo estarán los seminarios? Estos seminarios los tenemos en YouTube ya. No son exactamente los mismos porque hemos hecho grabaciones de diferentes compañeros y bueno, pero básicamente lo que es el objetivo de estos seminarios, que es enseñarles el manejo del programa, pues cumplen con su función. El tema de resolver cuestiones al final de cada seminario pues es un tema muy particular. Tengan en cuenta que estamos grabando la sesión, pero las preguntas no se pueden ver en la grabación y además hay veces que no vienen al caso, depende de quién haya hecho la presentación, ¿no? O la charla del seminario. Así que todas estas cuestiones que estamos resolviendo ahora a través del chat y de las preguntas estamos acostumbrados y son las mismas preguntas que respondemos habitualmente a nuestros usuarios en soporte técnico. No, los seminarios no los quitamos de YouTube. Están ahí puestos y bueno, lo que es la intención que tenemos es de hacer grabaciones en soporte técnico. Dentro de la página web de CIPE, en la página de soporte técnico, pues estamos trabajando o vamos a trabajar en ese sentido, de ir estructurando todas estas sesiones que estamos teniendo vía online, pues tenerlas grabadas en nuestra página web y que los usuarios puedan descargársela. Pero ese es un trabajo que no va a estar a corto plazo acabado. Yo lo de la gráfica de compatibilidad de acciones es que no sé realmente cómo se puede enviar a todos los correos en plan masivo desde aquí. No, yo creo que no procede. Además es que no soy la persona, a ver, no tengo ni el método ni la forma de poder hacerlo llegar desde aquí, desde esta sesión webinar. Bueno, aparte de Carlos Coma me dice que el adaptar parte de la información, bueno, en PDF. Nosotros estamos también ahora remodelando lo que son los manuales y
poco a poco también los vamos a ir integrando dentro de la página web. De momento lo que hemos hecho ha sido, a ver si se lo puedo mostrar, dentro de Zipe, a ver, en soporte técnico, ven, tenemos ya algunos manuales de estructuras de Zipe Connect. Aquí está, tienen ustedes acceso a los programas, ¿vale? Digo, a los manuales antiguos, pero también tengo que decirles, a ver si pueden ver, les voy a mostrar el formato de Arquímedes. Entonces, este formato es diferente, ¿eh? Lo que hemos hecho ha sido desarrollar parte del manual en la página web y luego cada capítulo del manual, cuando pulsamos sobre él, entonces se abre un PDF con las explicaciones. Por ejemplo, ahora estoy enseñando el programa de tiempos y actividades que es capaz de generar el programa de mediciones y presupuestos. Entonces, el objetivo nuestro es ir modificando nuestra página web y añadiendo los manuales o capítulos de los manuales en PDF a este formato. Pues, Valentín, yo no sé cómo se hace. Si me dices cómo se hace, igual te lo envío desde aquí. Pero ahora mismo no tengo ni idea. A ver. Invitar a más, opciones, ver, chat, preguntas, ocultar, diseño, guardar, ayuda. Muy bien, pues damas y caballeros, si les parece bien, damos por finalizado el seminario de hoy. Les deseo, si no nos oímos o no estamos en contacto, que pasen unas buenas, felices fiestas de Pascua y Navidad y Año Nuevo. Y pues nada, desde aquí mis mejores deseos para el año que viene. Y pues lo dicho, ya saben dónde estamos, pueden contactar con nosotros a través de soporte técnico, vía teléfono, vía correo electrónico. Y pues eso, muchas felices fiestas para todos y que el año que viene les traiga mucho trabajo y buenos ingresos. Felices fiestas.